Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y agradecida de estar otra vez aquí con tu compañía. Yo soy Tania y te invito a apapacharte un rato con una taza de té, un cafecito o lo que sea que se te antoje para pasar un rato agradable. Oigan, yo estoy muy feliz hoy porque me preparé un té. Ya tenía mucho tiempo que tenía antojo de un chai, pero preparado de comprar las especias y hacerlo, y pues no había tenido tiempo, la verdad, pero hoy tuve tiempo. Hoy es el día de grabar el podcast y entonces tengo un espacio ahí para hacer estas cosas, así que ando feliz, ando inspirada. Y bueno, acabamos de hablar de el mal, luego del privilegio. Ahora toca balancear el asunto. Hoy vamos a hablar de la bondad. Y es que la bondad, los actos de bondad siempre se hacen desde el privilegio. Cuando tenemos el privilegio de dar algo que no nos pesa o que no nos va a quitar algo de nuestras necesidades básicas, de lo que nos permite sobrevivir. Ahí surge la bondad. Por eso es que primero quise tocar el tema del privilegio y por eso creo que tenemos que responsabilizarnos de nuestros privilegios particulares. En algún episodio pasado, creo que el de ¿qué onda con Dios o qué onda con la luz? Hablé de esta metáfora del cuarto oscuro y que solo se necesita una pequeña vela para iluminarlo y terminar con esa oscuridad. Un poco así creo que es la bondad. Es ligera, suave, casi no se ve, pero sí se percibe. Si nos ponemos a pensar en cosas, es más probable que pensemos en cosas malas, conflictos o problemas. Pocas veces la bondad se nos cruza por la mente. Normalmente vamos preocupados, metidos en la vida mundana, y solo a veces, cuando encontramos un momento de calma y de paz, se nos atraviesa por aquí. Alguien acariciando un perro, o jugando con un niño, o cuidando a un anciano. La mayoría de los actos de bondad son actos de renuncia, de sacrificio, en donde renunciamos a un gusto o placer porque en esa renuncia hay una recompensa más valiosa y satisfactoria, que es haber hecho un acto de bondad, haber preservado y conservado y expandido la bondad en el mundo. Ya hablamos sobre el origen de la maldad según los budistas. Hoy les voy a contar sobre lo que era la bondad en el antiguo Oriente y una enseñanza que ha pasado hasta nuestros días, pues gracias a la vida y la gente. La bondad es equilibrio. Si algo está equilibrado, se mantiene de la forma que podemos llamar buena. Cuando algo pierde el equilibrio, se convierte, entre comillas, en algo malo, algo dañado. Voy a poner algunos ejemplos sobre esta idea para que podamos explorarla. El cuerpo humano está bien cuando está en equilibrio. Cuando pierde balance decimos que estamos mal. Un edificio bien hecho se mantiene por su estructura. Si se empieza a ir chueco sabemos que algo estuvo mal en su elaboración. Si un guiso tiene una cantidad balanceada de sal, está bueno. Si no, puede estar salado o desabrido, pero pasa a ser más desagradable. Incluso lo pensamos en nuestros roles sociales. Un padre demasiado presente no trabaja, ¿o qué? Un padre demasiado ausente no es padre, es como abandónico, o estas ideas. Aspiramos al equilibrio. Una madre aprensiva o una madre indiferente tampoco son bien vistas. El ideal de lo bueno es un equilibrio. El balance es lo que permite la vida, lo que es bueno. Y a mí se me presenta una idea curiosa, porque si un extremo es la maldad, ¿no debería de ser la bondad el otro extremo? ¿No se supone que la bondad es el opuesto de la maldad? Interesante pregunta, porque a mí en el kinder me habían dicho eso. Pero bueno, dicen los taoístas que no, que la maldad o lo malo se encuentra en el exceso. Y aquí vamos a complementar la información del episodio de la maldad, porque recordemos que según el budismo, los tres grandes motores de la maldad en el hombre son
la ira, el apego y la ignorancia. Por la ira se movilizaron ciudades. Por apego se construyeron puentes y carreteras. Por ignorancia se descubrieron cosas, la agricultura, las leyes de la física. Todo partió de la ignorancia, la ira o el apego. No todo, pero sí muchos avances de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué no eran estas las raíces del mal? Y esto es interesante porque justamente son las raíces. Si las dejas crecer en tu corazón desbocadamente, seguramente terminarán por hacer algún daño y tu corazón se endurecerá. Pero si las usas en equilibrio con sus fuerzas complementarias, nace lo que se llama la bondad. Y a lo largo de la historia antigua de nuestra humanidad, a esto se le llamó virtud. Si ustedes se ponen a buscar sobre la bondad, van a encontrar eventualmente en escritos filosóficos o en teorías religiosas o en corrientes espirituales distintas el tema de las virtudes. Las virtudes son las cualidades del equilibrio, la fortaleza, la templanza. Hay varias virtudes, distintas culturas consideran distintos aspectos como virtudes, pero siempre tienen que ver con balancear el carácter y actuar con equilibrio. Si comemos equilibradamente, nos movemos equilibradamente, pensamos equilibradamente, podemos mantener un buen balance y por lo tanto ser hombres y mujeres de bien. ¿Habías escuchado esta frase antes? Ser hombres y mujeres de bien. Está en la Biblia, pero no me acuerdo bien en qué libro. Pero bueno, tengo una experiencia personal sobre una vez que descubrí que había hecho un acto de bondad. Y he reflexionado mucho en eso porque en el momento yo no me di cuenta. Y yo creo que así es como se manifiesta la mayoría de las veces la bondad o el equilibrio. No haces algo por quedar bien o por algún reconocimiento, pero sí viene algo, digamos que una ganancia por esos actos, aunque no lo estés buscando. Y eso es un poquito de la magia de la vida, porque recordemos que una ganancia es un privilegio. Entonces, este es como el círculo virtuoso. Cuando tenemos un privilegio, cuando tenemos una ventaja y la usamos en un acto de bondad, vuelve hacia nosotros y obtenemos otro privilegio de vuelta. Les voy a contar esta experiencia para tener un ejemplo. Hace algunos años trabajaba yo en un call center y estaba en servicio al cliente de una compañía de transmisión de contenido de televisión y streaming. Mi trabajo era hacer llamadas de cuando los clientes pues buscaban a servicio al cliente. En fin, me marcó una persona que tenía problemas para ver el contenido, no me acuerdo bien cuál era el problema, pero la llamada empezó diciéndome él que pues me dijo cuál era el problema y después me dijo que podía haber una dificultad extra. Y yo le pregunté cuál es esa dificultad y me contestó: soy ciego. Y ahí tuve un mini momento de racionalización, me quedé callada un segundo y me dije a mí misma: si esta persona usa su televisor y normalmente usa su cuenta, debe de saber cómo cambiarle a la televisión y moverle al control remoto, ¿no? Porque si no, pues no tendría ningún sentido que me estuviera marcando él. Me marcaría quien le pone la tele. Pero no. Entonces le pregunté: ¿sabe cómo usar el control remoto y los botones que hay por ahí? Y me dijo sí. Y yo, pues entonces no hay ningún problema. Tiene que buscar este botón y así, ¿no? Y pues ya le expliqué la cosa. Para mí la verdad es que estuvo muy padre esta llamada porque fue algo muy fuera de lo común. Trabajando en un call center, luego las llamadas son muy parecidas y uno se aburre. Pero esta estuvo buena, estuvo interesante, me sacó de la monotonía. Yo estaba muy feliz con esta llamada y aparte el reto de jajaja, perfecto. Pues ya, termina la llamada, colgamos y me habla mi jefa. Y me dice si podíamos platicar un momento. Y yo de, ok. Y la verdad es que no me acuerdo qué pensé, pero algo como que me iba a regañar, porque a veces me equivocaba y me hablaba para decirme. Y me dijo:
Oye, escuché tu llamada. Un pequeño paréntesis. Cuando trabajas en un call center, hay una parte de la empresa que se encarga de control de calidad. Y por momentos ellos escuchan las llamadas en tiempo real. Entonces, si haces algo indebido, como gritarle al cliente o colgarle o algo así, pues te llaman y te dicen, hey, no puedes hacer esto. Así que duerman con la tranquilidad de que cuando hablen al banco o a cualquier lugar para pedir ayuda, hay personas vigilando que sí los ayuden de la mejor manera posible, al alcance de quien atiende la llamada, porque también a veces uno es nuevo y no sabe. Pero bueno, el punto es que me dice la jefa que había escuchado mi llamada y me felicita. Me dice que muchas felicidades porque no entré en pánico y le ayudé bien al cliente. Y yo me quedé así como de... pues eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Estaba trabajando, como que yo en ese momento no capté del todo la situación de que pues esta persona era ciega y eso podía haber llevado a otras circunstancias antes. Entonces ella me dijo, bueno, hay gente que luego piensa en las complicaciones y se asustan y mandan a clientes así a un departamento más avanzado y pues el cliente pierde mucho tiempo en la llamada y es un mal servicio y no sé qué, pues ya me explicó la situación desde este punto de vista y ahí yo descubrí, mira, fue muy bueno lo que hice. Y ya que voy con todo eso, ese día yo no pretendí hacer ningún acto de bondad. Cuando él me dijo que era ciego, yo no dije, voy a hacer mi buena acción del día y lo voy a ayudar. No, yo estaba trabajando y me agarró como una sensación en el trabajo, me agarra lo que yo le llamo el espíritu del deber ser, me posee. Entonces, como que entro en un mood o en un modo profesional, digámoslo así, y tengo ciertas guías de acción para saber pues cómo puedo relacionarme con las personas. Actualmente que ya trabajo como terapeuta, pues ese entrenamiento del call center fue muy padre para mí porque me ayudó a construir esas líneas guía, por así decirlo, sobre cuál es mi deber en cada situación, para qué estoy aquí, para qué la persona me está buscando, para qué me están llamando, para qué necesitan mi ayuda o cómo identificar el problema, ¿no? Entonces, esas guías de acción que fui construyendo, eso para mí es lo importante del deber ser. Y la verdad es que no las saqué de la nada, no me las inventé yo, sino que me fui basando en la sociedad. Saben, en los últimos años he escuchado muchas críticas al sentido del deber. Esta idea de que seguir el deber ser es de cierta forma renunciar a ti mismo o elegir pertenecer a la sociedad en lugar de ser libre y hacer lo que tú quieres. He escuchado que el deber ser arruina nuestras vidas porque nos hace sentir que no podemos ser así como somos y que tenemos que hacer cosas, que tenemos que cambiar para ser aceptados. Y yo misma lo he dicho a veces, que el sentido del deber nos lleva por el camino del colectivo, de la sociedad, no necesariamente por nuestro propio camino. Pero hay algo que estoy entendiendo ahora, que tiene que ver con este equilibrio del que se refiere la bondad o que yo entiendo dentro del concepto de bondad, y es que nuestro camino siempre se entrelaza con el de la sociedad. Ningún ser humano está hecho para seguir el camino de alguien más. Cada uno de nosotros tenemos un conjunto de habilidades, deseos, debilidades también y cosas que nos hacen únicos, y eso es algo que merece reconocerse y honrarse. Por eso es bueno definir el ego, formar nuestra personalidad y quién queremos ser en el mundo. Pero si esa es la única guía que tenemos, nuestra forma de actuar se vuelve egoísta o hedonista, sin pensar que estamos insertados en una sociedad y que las comunidades y las ciudades surgen de una necesidad humana de socialización y búsqueda del bien común. Entonces, lo que entendí al pensar en este episodio personal sobre la bondad y pensando en que la bondad es el equilibrio, es que el deber ser no es el conjunto de reglas rígidas que nos hace tener una vida infeliz. Es una estructura de comportamiento social
porque de hecho nos permite ser libres, porque nos da la oportunidad de expresarnos dentro de esas guías de la sociedad de nuestra manera auténtica, con nuestros toques individuales y al mismo tiempo de servir a la humanidad, aportar algo dentro de lo que es muy auténtico para nosotros. No simplemente seguir las guías de la sociedad, sino hagamos lo que hagamos, sea lo que sea que estemos haciendo como actividad económica o como trabajo para pertenecer a nuestra sociedad, tomar nuestras propias fortalezas, tomar nuestras propias virtudes que ya hemos desarrollado y usarlas. El sentido del deber también es lo que ha mantenido la estructura de las familias y la salud de la sociedad a través de momentos difíciles, por ejemplo el Holocausto. Y cuando eso no existe, cuando el sentimiento del deber ser no está presente, las personas se desordenan y se desestructuran. Y aquí es cuando pasa lo del desequilibrio, lo de la maldad. Los hombres dejan a sus familias, las mujeres se vuelven inestables, lo que mencionábamos al principio. También hay hijos que abandonan a sus padres ancianos, o la gente que no recoge la popó de sus perros en la calle, o tiran basura, en fin. Todo esto se expresa en la sociedad cuando no hay un sentido claro del deber ser, cuando estamos pensando únicamente en nuestro camino individual y no en cómo ese camino individual se entrelaza a su vez con el camino colectivo. ¿Cómo se pierde el sentido del deber ser? ¿Se acuerdan otra vez de los 3 orígenes de la maldad? Ignorancia, apego e ira. No solo eso, sino perder el equilibrio por causa de estas raíces, como dejar que la planta crezca desbocadamente y no ponerle una dosis de abono, un tutor o una estructura para que la planta pueda crecer nutritivamente sin dañar a las plantas de al lado o sin comerse todos los nutrientes de la región y dejando a las otras plantas sin comida. También el deber ser no es solo una cuestión individual, viene de lo que vemos y lo que vivimos en nuestra sociedad, de lo que aprendemos desde que somos niños. Entonces, si crecemos en comunidades donde no existe este sentido del deber ser, no lo vamos a aprender simplemente porque sí. Necesitamos verlo en acción, experimentarlo, que nos demuestren con acciones esta regla moral de hacer lo correcto aun si nadie nos mira. ¿Y saben qué es curioso? En las comunidades en las que el sentido del deber ser no se expresa mucho, es en comunidades menos privilegiadas, en comunidades muy marginadas, donde la supervivencia no está garantizada, ya sea por la inseguridad o falta de recursos. Porque si te ponen a elegir entre hacer lo correcto para la sociedad o hacer lo correcto para ti y tu familia, obviamente te vas a elegir primero a ti y a tu familia. Creo que todos haríamos eso. Y lo que quiero decir con esto es que el deber ser, la idea de hacer el bien, de mantener estos valores morales, son cuestiones de sociedades privilegiadas. Así que, si tú creciste en una sociedad que te inculcó estos valores y tuviste alguna vez este conflicto entre hacer lo mejor para ti o para el resto, felicidades, eres parte de una sociedad privilegiada y has adquirido la responsabilidad, el deber y el privilegio de cuidar y preservar la bondad en tu vida. Y si creciste, por el contrario, en una sociedad marginada, donde no se inculcaron estos valores y todo era una lucha constante de todos contra todos por estar mejor, felicidades, porque si hoy estás aquí escuchando esto, significa que tienes la oportunidad de crear bondad para ti y tus generaciones futuras, como plantar un árbol en medio de un terreno destruido o encender una velita en el centro de un cuarto oscuro. Ojalá ahora entiendas por qué no tenías esta estructura en tu vida o por qué no la has tenido hasta ahora y seas compasiva o compasivo contigo mismo y con los demás al momento de construir esta estructura de la bondad. Retomemos la idea de que la bondad es equilibrio. Entonces, si tú te estás preguntando cómo
llegas a ese punto en el que el deber ser no te impide ser quien eres, sino que te ayuda a tener una estructura en donde apoyarte para expresarte, tiene que ver con el equilibrio, vivir una vida equilibrada. Y vivir una vida equilibrada tiene su arte, su ciencia y su magia. Requiere de cierta habilidad. Y esto es con lo que vamos a terminar el episodio de hoy. Para equilibrarnos, para equilibrar nuestra vida, nuestra mente y nuestra psique, todo nuestro sistema, tanto hacia el interior, mantener un equilibrio interno, como hacia el exterior, mantener un equilibrio entre nuestro mundo interno y el mundo externo, necesitamos cierta cantidad de movimiento. Vamos a considerar como ejemplo el mundo físico, el mundo tangible. Y estoy pensando en dos ejemplos. El primero es el de los equilibristas del circo que se suben sobre una cuerda floja o estos que ponen, no sé si alguna vez han visto esto en el circo, pero a veces ponen una esferita y encima de la esfera una tabla y ya se suben sobre la tabla y van pues manteniendo el equilibrio sobre la esfera y van poniendo más cosas arriba, luego hacen toda una torre de cosas móviles y ellos se ponen hasta arriba y para mantener el equilibrio ahí arriba, ya sea que estén sobre estas torre de esferita con tablitas o sobre la cuerda floja, necesitan moverse. Los equilibristas siempre se están moviendo, están como compactando el cuerpo, apretando los músculos para mantenerse firmes, pero al mismo tiempo moviéndose, mueven los brazos un poco hacia los lados, mueven las piernas cuando se puede, precisamente porque se empiezan a ir hacia un lado y tienen que echar su cuerpo para el otro lado para mantener la fuerza y el equilibrio y todo eso. Entonces, el arte del equilibrio o la ciencia de mantener el equilibrio tiene que ver con los movimientos, con mantener un ritmo de movimientos que nos permitan mantenernos firmes en la postura en la que estamos, pero movernos hacia donde queramos ir, ya sea en círculos o hacia adelante para atravesar la cuerda floja. O el otro ejemplo en el que pensé es en las bailarinas de ballet, que se paran sobre las puntitas de los pies y pues también tienen que mantener el equilibrio ahí arriba y lo hacen de dos formas, apretando su cuerpo, sus músculos para mantenerse muy firme, o siguen un movimiento, un patrón de movimiento rítmico para poder moverse al ritmo de la música y dar vueltas en una sola puntita del pie al mismo tiempo que se mueven de un lado a otro del escenario, o incluso en su mismo lugar. Ellas deciden hacia dónde se mueven, cómo controlan su cuerpo para llevar a cabo esas hazañas. El equilibrio interno más o menos es así. Tenemos que tener músculos, voy a decirlo así, músculos fuertes que nos permitan mantenernos firmes en cierta postura, mantener una buena postura, lo que sea que para nosotros signifique una buena postura, porque eso es muy individual, depende de cada quien. Y además necesitamos este rango de movimiento, esta capacidad de ir ajustando nuestros movimientos conforme vamos avanzando o conforme vamos necesitando ese equilibrio. Equilibrio no es estático, no nos mantenemos siempre en la misma postura, en la misma posición, así rígidos, sino que es esta capacidad de ir acomodando a través de pequeños movimientos nuestro cuerpo y también ir desarrollando la fuerza para poder apretar los músculos y mantenernos firmes y poder tener ese rango de movimiento. Entonces, con esa analogía, llevarla hacia nuestro mundo interno y ya que tengamos ese equilibrio interior, en nuestra relación del interior con el exterior, también ir ajustando esos pequeños movimientos conforme lo vayamos necesitando en nuestro tránsito en la vida. Y bueno amigos, esto es todo por hoy.
ha llegado el momento de salir a expresarnos tal y como somos en el mundo, cuidando y preservando las cosas bellas que tenemos, los pequeños hilos de bondad que nuestros ancestros han ido tejiendo para nosotros, o generando estas pequeñas ondas que se pueden expandir en el futuro. Así es como se perpetúa la bondad y el equilibrio. Un solo acto de bondad repercute en toda la sociedad, aunque tú que lo estás haciendo no te des cuenta. Es como que la vida misma lo nota y también te manda bondad de vuelta a tu vida. Así como las ondas de agua que rebotan y vuelven, este tipo de movimientos, de pequeños ajustes que hacemos de acuerdo a nuestras guías personales, rebotan y vienen de regreso. Y conforme nos vamos ajustando, van cambiando nuestras condiciones, va cambiando nuestra vida. Y así es como construimos una vida buena dentro de lo que para nosotros como individuos es bueno, intercalado con lo que para nosotros como sociedad y como humanidad es bueno. Así que espero que sigas generando mucha bondad y felicidad en tu vida. Te mando un abrazo grande y nos vemos a la que sigue. Bye.